Sentí contracciones fuertes y una oleada de humedad se extendió por debajo de mí. Había roto aguas, estaba a punto de dar a luz. Unos días antes de la fecha prevista. Originalmente había planeado esperar a que Simon regresara de su viaje antes de ir al hospital a esperar el parto, pero los planes no se adaptaron a los cambios. Hoy coincidió con el Festival del Medio Otoño, y la niñera también se había ido a casa para reunirse con su familia. Busqué mi teléfono y marqué el 120. Cuando la ambulancia me llevó, llamé a Simon, pero nadie contestó. Después, llamé a mi mamá. Me dijo, Lila, tu madre todavía tiene que cuidar a su nieto, así que no iré. Después de que des a luz, tu hermano nos llevará a todos. Antes de que terminara de hablar, se oyó un ruido sordo en la línea. Colgó. En este día, dedicado casi exclusivamente a reuniones familiares, soy la única que queda. Antes de hacer esa llamada, ya lo había anticipado. Pero aún quedaba una pizca de esperanza en mi corazón, ¿y si sentía lástima por mí? La esperanza se desvaneció, la tristeza en mi corazón y el dolor en mi cuerpo se unieron, fundiéndose en uno solo. El cuello uterino se dilató muy rápido. Tras la epidural, el dolor disminuyó gradualmente. Me sequé las lágrimas y esperé a dar a luz. El bebé nació sin problemas, pequeño y lleno de arrugas. Me sentía completamente agotada, con el cuerpo agotado. Después de que me llevaran a la sala, me dormí enseguida. No sé cuánto tiempo dormí, cuando desperté seguía sola, solo con mi hija recién nacida. No lloró ni se quejó, ni siquiera había abierto los ojos. Busqué mi teléfono en la mesita de noche y cuando llamé a Simon, había recibido un mensaje. Era un vídeo. La persona que estaba dentro era mi esposo. Parecía estar en un reservado de un bar. Sostenía un anillo, estaba de rodillas, preguntándole a una chica muy joven que parecía tener solo 20 años, Sophie, ¿quieres casarte conmigo? Después de eso, se oyeron vítores estridentes. Cuando cerré el vídeo, estaba a punto de preguntar cuándo se había grabado. Pero vi que la persona ya lo había recuperado, y el mensaje que envié se había convertido en un signo de exclamación rojo. Sin nota, un desconocido me envió un vídeo extraño. Pero vi claramente que era Simón. Lo llamé, pero su voz provenía del otro lado de la puerta. Empujó la puerta, caminó lentamente frente a mí, miró al niño que yacía a mi lado y solo entonces me miró. Me metió el pelo detrás de la oreja y me besó en la frente. Lo siento, cariño. Ayer estuve muy ocupado en el trabajo y no pude volver. Realmente has pasado por mucho. Lo miré fijamente con la mano temblando incontrolablemente. Las emociones me inundaron el pecho y rápidamente las reprimí. Las lágrimas brotaron de mis ojos y cayeron en sus brazos. Me acarició la espalda con suavidad, apaciguando mis emociones. Era tan tierno como siempre, como si nada hubiera cambiado. Ese vídeo parecía más una broma. Pero en mi corazón, algo había empezado a cambiar silenciosamente. Acababa de dar a luz, no podía llorar mucho tiempo, me dolerían los ojos. Simon y yo hablamos sobre ir a un centro de atención posparto, pero la verdad es que no quería quedarme en un lugar desconocido. Siguiendo mi sugerencia, contrató a 2 niñeras. Además, estuvo a mi lado casi sin separarse. También se encargó de alimentarlo por la noche. No mencioné el vídeo, y él tampoco lo mencionó. Hasta que una noche, ya tarde, recibió una llamada, se levantó de la cama y fue de puntillas al baño. Me incorporé en silencio y lo seguí. Se oyeron voces desde dentro, Sophie, no tengas miedo, pronto estaré contigo. Su voz era suave, pero cada palabra llegó a mis oídos sin ninguna omisión. Luego regresé lentamente. Me quedé en la cama con los ojos cerrados, con lágrimas deslizándose por las comisuras de los ojos, sintiendo el corazón como si me lo apretaran con fuerza unas manos enormes. Pero no podía montar una escena. Durante el posparto me hacía daño. Todo podía esperar. Pronto el otro lado de la cama se hundió y él me abrazó. Su mano grande cubrió la mía. Pero todo había cambiado, él tenía a otras mujeres afuera. Incluso le propuso matrimonio a otra el día que di a luz. En ese instante sentí como si hubiera caído en un abismo, con un frío incontrolable en todo el cuerpo. ¿Cuándo me pedirá el divorcio? Sentí casi curiosidad.
Al día siguiente se levantó y fue al estudio a encargarse del trabajo. Me acosté en la cama, tapándome la cabeza con la colcha, mirando las cortinas sin pestañear. Las cortinas bloqueaban la luz con fuerza, haciendo que todo fuera borroso. La niñera trajo al niño, lo tomé de sus brazos y le di el pecho. Entonces, todavía aturdido, salí a desayunar y vi a Simon con una bolsa de comida para llevar de un restaurante de lujo. Los bontons de ese restaurante eran los que más me gustaban. Ese restaurante no acepta entregas a domicilio y suele agotarse temprano por la mañana. Los sacó de la bolsa, los puso sobre la mesa, abrió la tapa y con un dejo de diversión en la voz, dijo: esperé media hora en la fila para conseguirlos, y todavía están calientes. Luego me dio la cuchara: come rápido. La niñera dijo: señora, el caballero la quiere mucho. Otra niñera dijo: la relación entre el amo y la señora siempre ha sido muy buena. Yo también lo creía. ¿Cuándo cambió? Lo miré aturdida, el hombre frente a mí claramente no había cambiado nada de apariencia. Quizás al verme absorto en mis pensamientos, Simon sonrió y me dio un codazo. Come rápido, no sabrá bien cuando se enfríe. Ah, vale. Volví en mí y bajé la cabeza para comer. Después de solo 2 bocados, no pude comer más. Sentía como si algo se me hubiera atascado en el estómago, no podía tragarlo, pero tampoco podía vomitarlo. Simplemente dejé la cuchara y me levanté para ver cómo estaba el niño. El niño estaba en mis brazos, flácido y suave, sin llorar ni inquietarse. Mi apetito empeoraba cada vez más, vomitaba a menudo después de comer y sentía que mi estado de ánimo empeoraba. Siempre que las cosas estaban a punto de perder el control, las retenía. Mi leche materna también se echó a perder, así que el bebé solo podía tomar fórmula. Simon me trajo un tazón de sopa y me dijo: toma un poco de sopa, ¿vale? Si esto sigue así, tu salud mejorará. Antes de que pudiera terminar la frase, me embargaron las emociones y no pude contenerlas. Te dije que no quiero beber, ¿no lo entiendes? ¿Puedes alejarte de mí? Intentó decir algo más, pero hice un gesto con la mano y el tazón de sopa que tenía en la mano cayó al suelo con un golpe sordo. Un poco me salpicó la mano. En un instante se puso roja. Me arrastró apresuradamente para lavarme, pero no sentí ningún dolor. Me quedé paralizada y me comporté como una arpía. Si esto continuaba, pronto dejaría de reconocerme. Me esforcé por controlar mis emociones. Simon dejó de obligarme a tomar sopa. Si no había leche materna, le dábamos fórmula. Los niños crecen de todas formas. Los días transcurrieron con calma. En casa todos eran extremadamente cautelosos, temerosos de hacerme enfadar sin querer. Y yo también me estaba adaptando. Me repetía una y otra vez: está bien, tengo dinero e hijos, aunque nos divorciemos en el futuro, puedo cuidar de mí misma. Poco a poco mi ánimo mejoró un poco. El día que pasé el posparto, Simon me dijo que tenía algo que hacer y que no podía acompañarme. Respondí con naturalidad: de acuerdo, ocúpate. La niñera sacó al bebé y yo lo seguí. Bajamos juntos al garaje subterráneo, pero mi teléfono se había quedado arriba. Cuando volví a buscarlo, oí ruidos provenientes de la escalera. En ese momento me asaltó una sospecha incontenible. Subí lentamente y me detuve en la puerta. Dentro se oía una voz de mujer, suave y dulce. Dijo: ¿por qué no viniste a buscarme? ¿Sabes que no te he visto en un mes? Te extraño muchísimo. Yo también te extraño, pero acaba de dar a luz y no puede pedir el divorcio ahora mismo. ¿Podrías esperar un poco más? Pronto se oyeron besos seguidos de gemidos. Me apoyé en la pared y escuché, bajando la mano que había estado en el pomo de la puerta. Al poco rato, la persona que estaba dentro la abrió. Salieron tambaleándose entrelazados, como si estuvieran a punto de volver a casa. La mujer me vio primero, su expresión se congeló al empujar al hombre en sus brazos. Simon se detuvo en seco y se giró para mirarme. Los miré y dije en voz baja: ¡qué casualidad! Simon se adelantó para jalarme, pero lo esquivé. Les pregunté: ¿van a la casa? Me adelanté, abrí la puerta y les hice un gesto para que entraran, para que no armaran un escándalo afuera. La mujer siguió a Simón y entró lentamente. En cuanto entraron, cerré la puerta.
Mi mirada volvió a ellos, hagan lo que tengan que hacer. No se movieron, el aire se sumió en el silencio. Simon frunció el ceño, de pie frente a mí, con las manos sobre mis hombros y mi mirada fija en la suya. Dijo, Lila, déjame explicarte. En ese momento me puse furiosa. Aparté su mano. ¿Qué intentas explicar? ¿Explicar haberle propuesto matrimonio mientras estaba dando a luz, o explicar haber coqueteado con ella en el baño durante mi posparto? Aparté la mirada y me acerqué a la mujer. Extendí la mano y la agarré de la ropa, con la intención de quitársela. Ella gritó y me empujó mientras me gritaba que me alejara. Simon se me acercó, me agarró la mano, me tiró a un lado y me gritó, Lila, ¿ya has tenido suficiente de esto? Luego bajó la cabeza y le preguntó con dulzura, ¿te hizo daño? Ella se acurrucó en los brazos de Simon, con los ojos llenos de lágrimas. Al ver esa escena, sentí como si me hubieran agotado las fuerzas. Me apoyé en el sofá para no desplomarme. Después de un buen rato, finalmente le pregunté, ¿cuándo se juntaron? Simon consoló a la persona que tenía en brazos antes de mirarme. Si no te hubieras embarazado, te habría pedido el divorcio hace mucho tiempo. Desde el año pasado, tus emociones han sido inestables, todos tienen que actuar según tu estado de ánimo. Si te impacientas, haces un berrinche. ¿Se supone que te debo una recompensa? Me tambaleé y me senté en el sofá, respirando con dificultad. Me costó mucho recuperarme. Así era antes de quedar embarazada. Bajé la vista y no pregunté por qué. Porque sabía que no tendría sentido. Mis emociones inestables no empezaron el año pasado. Quizás nunca fueron estables. Cuando amas profundamente todo está bien, incluso perder los estribos o ignorar a la otra persona se puede llamar tener personalidad. Cuando ya no amas, te vuelves una loca. Y la mujer detrás de él era gentil y considerada, incluso cuando lloraba, era como flores de peral bajo la lluvia. Lo que despertó en ella un instinto protector. Una vez que mis emociones se calmaron, continué, si es así, divorciémonos. Bien. Simon se giró y fue al estudio, sacó el acuerdo de divorcio y lo puso delante de mí. Incluso había preparado estas cosas hacía mucho tiempo. Aún así, se comportó como un buen hombre delante de mí. Fue completamente ridículo. Me entregó el acuerdo de divorcio junto con un bolígrafo. Al hojearlo, vi su firma. La tinta estaba descolorida, no sé cuándo se firmó, probablemente hace mucho tiempo. Nuestra familia no era especialmente adinerada, teníamos una pequeña empresa. Tenía 2 propiedades y un coche a mi nombre. En el contrato me dejó la propiedad y el coche, y también el 10% de las acciones para el niño. Firmé en el espacio para la firma y se lo entregué. Recoge tus cosas y vete. Simón, sin dudarlo, tomó la mano de su amante y salió de la casa. Lo dejó todo, incluido su hijo. Me acurruqué en la esquina del sofá y, en cuanto cerró la puerta, se me saltaron las lágrimas. Sentí como si unas manos enormes me apretaran el corazón. Aunque estaba preparada, el dolor me atravesó hasta el alma, era abrumador. La niñera, al ver que llevaba mucho tiempo tumbada, subió al niño. En cuanto se abrió la puerta, dijo, señora, me encontré con su marido en el ascensor. Al verme la cara cubierta de lágrimas, me preguntó, ¿qué ha pasado? De ahora en adelante esta casa tendrá una señora, pero no un marido. Me puse de pie sintiendo que todo se oscurecía antes de que mi visión se aclarara después de un buen rato. Luego caminé hacia el dormitorio paso a paso. Todos los planes se desbarataron, olvidé ir al hospital. Durante esos días, me quedé en casa esperando a que Simon me dijera cuándo ir a la oficina de asuntos civiles. No fue hasta medio mes después que me contactó para acordar una cita y llevarme a la oficina de asuntos civiles para gestionar el divorcio. Me senté en el asiento trasero y no dije ni una palabra. Después de firmar el acuerdo de respiro, de pie en la entrada de la oficina de asuntos civiles, le pregunté, cuando estuviste con ella, ¿te sentiste realmente bien? Sí, ambos nos sentimos muy bien. La juventud y la belleza eran los valores de esa chica. Después de divorciarse de mí, se casó con ella y le dio un hogar. Quizás eso era lo más sincero de su corazón. Le pedí que me llevara de vuelta. Nos quedamos en silencio en el coche todo el camino.
Al llegar al aparcamiento subterráneo, me preguntó, ¿puedo subir a ver a Zoe? Al oírlo, solté una risita y le respondí, cuando estabas en su cama, ¿por qué no pensaste que tenías un hijo? De ahora en adelante no te dejaré verla. Salí de su coche y caminé paso a paso. Después, mi hijo no tendría padre. Una tarde tranquila, recibí una carta. Lo abrí, era el informe médico de Simon. Lo envió la persona que había contratado para llevarlo al chequeo. En los resultados de la prueba había una línea, sospecha de cáncer intestinal. Con razón tenía diarrea a menudo, se sentaba en el baño mucho tiempo sin salir y a veces incluso defecaba con sangre. Guardé el informe en el armario, miré a mi hija aún dormida y se me ocurrió una idea. Le pedí a la niñera que cuidara a la niña mientras iba a la oficina de asuntos civiles a retirar la solicitud de divorcio. Un mes después, Simon me llamó para fijar una cita para ir a la oficina de asuntos civiles a tramitar el certificado de divorcio. Miré mis uñas recién hechas y dije con una sonrisa, lo he pensado bien, no nos divorciemos por ahora. Hubo llanto al teléfono. Miré la pantalla de llamadas, colgué y lo bloqueé. Medio año después, si Simon fallecía, sus bienes restantes serían míos y del niño. Si no pasaba nada, divorciarme no me costaría nada. Aunque mi manicura salió mal, no logró empañar mi buen humor. Simon y yo nos conocimos y nos enamoramos en la universidad. Él me cortejó trayéndome el desayuno todos los días y acompañándome a clase. Incluso después de graduarse, cuando estaba ocupado con el trabajo, venía a la escuela a buscarme solo una vez. Yo también lo quería mucho entonces, y ver el cansancio en sus ojos me llenó de dolor y preocupación. Le dije que podíamos vernos los fines de semana, que no necesitábamos vernos cada 2 días. Me abrazó, sonriendo mientras me besaba. Ojalá pudiera verte cada hora. Al principio, no podíamos permitirnos una casa en el norte de la ciudad y tuvimos que alquilar. Me abrazó y me dijo, Lila, cuando la vida mejore, te compraré un coche y una casa. Le devolví el abrazo y le respondí, vale. No rompió su promesa, los 2 apartamentos que compró después estaban a mi nombre. Incluso la casa que pagó para mis padres estaba a mi nombre. Para mi comodidad, me compró un coche. Pero la gente siempre es voluble. Los días de mejoría pasaron sin mayores consecuencias, dejando solo una insulsez interminable. Quizás fue por esa insulsez que empezó a sentir que esta vida era un poco aburrida. Empezó a desear emociones fuertes y a desagradarle mi inestabilidad emocional. Incluso pensó que las flores de afuera olían mejor. Al pensar en aquellos tiempos pasados, solo siento un dolor punzante y desgarrador. El año nuevo se acerca, en años anteriores, Simon me llevaba de vuelta a mi pueblo para las fiestas. Pero este año, no podemos ir. Después de que la niñera se fue, quedamos solos mi hija y yo en casa. Así que decidí ir a casa de mi madre para pasar el año nuevo. Abrí la puerta y encontré a mi madre y a mi sobrino jugando. Al verme, ella sonrió y me dio la bienvenida. Senté al niño en el sofá y charlé con mi madre. En cuanto entró mi padre, me preguntó por qué no vino Simon. Estamos en proceso de divorcio, respondí con naturalidad. Sin embargo, estas palabras provocaron el disgusto de mi padre. Me miró con cara de pocos amigos, su ira era evidente. Lo miré y le pregunté con naturalidad, ¿qué te pasa? Lila, ¿estás siendo descarada? La vida te ha tratado bien y ahora no sabes cuál es tu lugar. Si no fuera por Simon, tendríamos lo que tenemos hoy. Aunque le suplicaras de rodillas, no podrías obligarlo a divorciarse. Le atribuyó todos los logros a Simon. Pero la empresa es de los dos, no solo de Simon. Incluso mi madre me aconsejó que no me divorciara, diciendo que el divorcio nunca es algo glamuroso y que haría reír a la gente. No preguntaron qué me había pasado, solo sabían que se reirían de nosotros. Al verme sentada en el sofá sin moverme, mi padre se acercó y me jaló, diciéndome que fuera con Simon hoy mismo y le pidiera que volviéramos, o cortaría lazos conmigo. Quise reírme, pero no pude. Dije en voz baja, ¿quién hablaría así de su propia hija? Pensé que mientras no me enfadara, este asunto pasaría. Pero la expresión de mi padre se ensombreció aún más. Sal de aquí si quieres el divorcio y no vuelvas a pasar por mi puerta. Me gritó. De pequeña, también eran así.
Golpes y regaños constantes para mí, pero mimos infinitos para mi hermano menor. Después de que crecí y empecé a ganar dinero, empezaron a decir que esos actos eran fruto de la impotencia. Creí cada palabra que decían. Cuando mi hermano menor necesitaba comprar un coche y una casa, vinieron a pedirme dinero, y se lo di. Pero fui cauteloso y dije que yo me encargaría del título de propiedad, así que la casa quedó registrada a mi nombre. La casa es mía, solo ellos tienen derecho a vivir en ella. A lo largo de los años desde que crecí, me he mentido a mí misma pensando que mis padres me querían de verdad, aunque fuera un poquito. Así que cuando no pude contactar con Simon durante el parto, llamé a mi madre con la esperanza de que viniera a hacerme compañía o al menos a echar un vistazo, pero no tardé en recibir la respuesta. Dijo que vendría a verme después de que naciera el bebé. La esperé y pasó otro medio mes y seguía sin venir. Para entonces ya sabía que no vendría a verme. Pero cuando nació el hijo de mi hermano, mi papá me pidió que le comprara un brazalete de oro para mi sobrino. En su corazón, nunca podré compararme con su hijo. Claramente todas las cosas que usan, grandes y pequeñas, las compré yo. Cuando mi madre enfermó y necesitó cuidados, fui yo quien la cuidó. Aún así no les daba ni una pizca de amor, para ellas, esto era simplemente lo que una hermana o una hija debía hacer. Pensaban en su hijo cuando nacía un nieto y luego pensaban en el nieto. Pero nunca pensaron en su hija. ¿Quiénes eran ellos para pensar lo contrario? Se repartieron las cosas y nunca pensaron en mí, cuando querían dinero o que alguien se encargara de sus asuntos, entonces pensaban en mí. Nunca me amaron, ese pensamiento se apoderó de mí cada vez más. Pero lo entendí, era un poco tarde. Me levanté, los miré y les dije en voz baja, probablemente no lo sepan, cuando se tramitó el título de propiedad, yo lo tramité y quedó a mi nombre, así que si alguien se va, eres tú. Si quieres seguir viviendo aquí, bien, págame el alquiler cada mes al precio del mercado, si no, haré que te desalojen. Cogí al niño del sofá y caminé directo hacia la puerta. La mano de mi padre me dio una palmada en la espalda, y se oyeron maldiciones a mis espaldas. El dolor me recorrió el cuerpo y se me llenaron los ojos de lágrimas. Pero nunca miré atrás al salir de esa casa. Este año nuevo todos están reunidos, pero yo ya no tengo casa. Hace mucho que no cobro alquiler. Contraté a alguien para que enviara las cosas de mis padres, mi hermano menor y mi cuñada a nuestro pueblo, y aproveché para cambiar las cerraduras. Vinieron a armar un escándalo, llamándome cruel y diciendo que moriría miserablemente. Después de un rato de alboroto, empezaron a suplicar. Hay gente que nunca sabe cómo estar contenta, a veces ni siquiera se siente bien con ello, y cuando les quitan algo, empiezan a suplicar que se lo devuelvan. Pero para empezar, esas cosas nunca fueron suyas. Llamé a la policía y pedí que me las quitaran. La niñera se sentó frente a mí, y me dio un tazón de sopa. Levanté la vista y le pregunté, ¿de verdad fue mi culpa? Así es, respondió, sacó una silla y se sentó, hablando en voz baja. A veces es así, si te portas demasiado bien, se quejan de que no eres lo suficientemente bueno, si los ignoras por completo dicen que eres demasiado extremista. Pase lo que pase, parece que no logras llegar a lo que hay en sus corazones. No necesitas hacerlos felices. Ya tienes 30 y tantos, siéntete satisfecho contigo mismo. A veces mis padres son incluso peores que desconocidos. Antes me presionaban moralmente diciendo que si mi futuro esposo me maltrataba, mi hermano menor podría protegerme. Sin embargo, la realidad era que incluso ellos me intimidaban y humillaban. Estaba tomando un sorbo de sopa cuando el niño que dormía en la habitación de repente empezó a llorar. La niñera entró a calmar a la niña. El llanto no había parado cuando alguien dentro me gritó, «Señora, Zoe tiene mucha fiebre». Le toqué la frente, efectivamente tenía fiebre. La niñera bajó a la niña y empezó a recoger las cosas. Me cambié de ropa rápidamente y bajé juntas. Corrimos al hospital, tenía neumonía aguda y necesitaba ingreso. Cuando fui a registrar a la niña, me encontré con Simon y su amante en la caja. Sus extremidades eran delgadas y su abdomen inferior estaba ligeramente hinchado. A simple vista, se notaba que estaba embarazada. Con razón ansiaba el divorcio de Simon, y con razón Simon le propuso matrimonio. Descubrí la razón completa.
Sostuve el comprobante de pago con una leve sonrisa, y avancé lentamente. Se giraron y me vieron, atónitos por un momento. Antes de que pudieran hablar, me adelanté y dije, qué casualidad, estoy aquí para un control prenatal. Simon iba a hablar, pero antes de que pudiera pronunciar las palabras, alguien a su lado lo interrumpió. Sí, tengo gemelos, no como tú que solo tuviste una hija. Simon dijo que prefiere los hijos varones. ¿En serio?, pregunté. Entonces felicidades. Mi expresión cambió en cuanto me di la vuelta. Este niño nunca debe nacer. Hice que investigaran a la amante de Simon y sus movimientos. Descubrí que se llamaba Sophie, trabajaba en una agencia de publicidad, pero ya no está, probablemente para cuidar de su embarazo. No suele salir, de vez en cuando iba a la empresa a llevarle comida a Simon. Apenas encontraba la manera de acercarme a ella. Hasta que una noche el anfitrión de un banquete envió una invitación a la casa. Creo que Simon sin duda la habría llevado con él. La razón por la que ella solía ir a la empresa a llevarle comida a Simon era también para afirmar su derecho de propiedad. En un entorno tan maravilloso, sin duda iría con Simon. Le entregué el niño a la niñera, me puse un vestido de noche y salí. En cuanto entré, muchos me saludaron como la señora Simon. Antes siempre me llamaban señorita Lila. Desde que decidí regresar con la familia, mi identidad ha sido solo una, la de la esposa de Simon. Detrás de Simon, yo me encargaba de todo lo relacionado con sus asuntos. Pero él no podía ver mis esfuerzos. Desde lejos vi a Sophie caminando junto a Simon, del brazo de él, con tacones altos y un vestido largo. Ese atuendo se veía muy bonito y también facilitó mi plan. Si no hubiera llevado tacones, habría tenido que buscar otras opciones. Pero ahora, la situación estaba muy a mi favor. Esperé en un rincón la oportunidad y vi a Sophie caminando sola hacia mí desde lejos. Caminaba paso a paso, lentísimamente, como si temiera caerse. Me acerqué a su encuentro y choqué con ella sin querer, la copa que tenía en la mano se tambaleó y el vino se derramó al suelo. Extendió la mano y me apartó, luego avanzó sin mirar atrás. Estuvo a punto de pisar el vino derramado en el suelo. Conté mentalmente y vi que su cuerpo se tambaleaba hacia adelante sin control. Se resbaló y todo sucedió exactamente como lo había imaginado. La sangre se acumuló debajo de ella, tiñendo de rojo el vestido amarillo. Quizás le dolió mucho, gotas de sudor frío le perlaban la frente. Me señaló con voz débil. «Eras tú, Lila, eras tú». ¿Qué hice? Retrocedí poniendo distancia entre nosotras. Hay tanta gente aquí, si hubiera hecho algo, ¿no lo habría visto nadie? Choqué contigo sin querer, te resbalaste, ¿qué tiene que ver conmigo? Te empujé. El entorno era caótico, pero nadie se atrevió a dar un paso adelante. Simón se abrió paso entre la multitud, levantó a la persona del suelo y salió a grandes zancadas. Y yo, observando sus espaldas, sentí una leve sonrisa brotar en mi interior. Un hijo bastardo en realidad nunca debería haber nacido. Aunque naciera, sería despreciado por todos. Les resolví un gran problema, y aunque no me lo agradecieran, sería una cosa, pero tenían que culparme. Levanté mi copa de vino y me bebí el resto de un trago. Pronto recibí la noticia de que el bebé de Sophie había sufrido un aborto espontáneo. Ella lloró y armó un escándalo en la sala, exigiendo que Simon le diera una explicación. Lo presionó para que se divorciara de mí y se casara con ella. Y Simon nunca fue un buen hombre, le dio a Sophie una suma de dinero y dejó de visitarla. La razón por la que le gustaba a Sophie era simple. Una era porque era joven y hermosa. La otra era porque quería que ella le diera un hijo. Porque había dicho que solo quería un hijo en esta vida. Solo había una razón por la que la abandonó. Porque estaba herida y ya no podía tener hijos, ya no pudo dar a luz al hijo que él quería. Sophie llegó a la puerta y no paraba de maldecirme. No tenía intención de abrirle la puerta, pero se quedó afuera maldiciendo a mi hija. Abrí la puerta y la encontré a la cara. La golpeé en la cara con el dorso de la mano. ¿Intentas decir una palabra más? Se abalanzó sobre mí, pero como acababa de recibir el alta del hospital, no tenía muchas fuerzas. La agarré del pelo y la arrastré a la habitación, obligándola a mirarse bien en el espejo.
De repente se quedó paralizada. La persona del espejo tenía los ojos inyectados en sangre, las ojeras eran indisimuladas, y sus labios estaban tan pálidos que resultaban espantosos. Me preguntó, «¿Lo hiciste a propósito, verdad?» «¿Tienes alguna prueba?», repliqué. «Ese día choqué contigo sin querer, el vino se derramó sin querer». Me miró y con lágrimas en el rostro, soltó una suave carcajada. Tenía muchas ganas de compadecerla, pero si lo hacía, ¿quién me compadecería a mí? Salió y la seguí acompañándola. Al entrar en el ascensor, la grité, «¿Eres tan joven ahora, vale la pena arriesgar la vida por un hombre al que no le importas?» Él lo valía. Lo amaba muchísimo. Al oírla, no pude evitar reír a carcajadas. La ironía se extendió, «Entonces eres bastante inmoral, enamorándote de un hombre casado y destruyendo a su familia. Terminar así es tu culpa». No volvió a hablar, entró en el ascensor y bajó lentamente. Me cambié de casa con el niño. Este lugar es demasiado inseguro. Simon tiene una tarjeta para entrar al complejo y mis padres también. Todo este lío me tiene muy molesta. Todavía no hay noticias de Simon. Pensé que la nota en el informe médico debía de ser un diagnóstico erróneo. Me enteré de que se desmayó en una cena y lo llevaron de urgencia al hospital. El asistente contactó a su madre y su madre me contactó a mí. Volví corriendo al hospital y en cuanto entré, vi a la persona en la cama hecha un ovillo. Al verme su asistente se adelantó y me dijo, «Señora, el médico dice que podría ser cáncer». ¿De verdad? Le sonreí, le di una palmadita en el hombro y le dije, «Gracias por su arduo trabajo de hoy». Contraté a una cuidadora para que cuidara de Simon, mientras yo me sentaba sola junto a la cama, mirando el móvil, haciéndole compañía durante su ayuno. No pudo comer ni beber durante 24 horas, mañana le harían pruebas y patología. Tenía que esperar los resultados, solo después de recibirlos pude irme. Simon abrió los ojos y, en cuanto me vio, sus manos temblaron incontrolablemente. Me preguntó ¿por qué estás aquí? Levanté la vista de la pantalla del teléfono y le dije, «Tu madre me contactó y me pidió que viniera a verte». Luego se hizo el silencio de nuevo. No quería hablar conmigo y yo no tenía nada que decirle. Así nos quedamos así, en silencio. Estaba un poco cansado y me acurruqué en el sofá para echarme una siesta. En mi sueño de repente pensé en lo que dijo, en que estaba observando su expresión. Pero yo en estos años de matrimonio, he sido obediente y responsable con él. A los 29 años enfermé. Después de la enfermedad, mi salud se mantuvo en un estado precario. Una vez que me sentí un poco mejor, empezamos a prepararnos para el embarazo. Así que nunca volví al trabajo. Volví con la familia, me encargué de todo en casa y lo ayudé a mantener las relaciones. De principio a fin, nunca le debí nada. Todo en el sueño me arrastra, me destroza. Recuperé la consciencia rápidamente. Tenía un dolor terrible y no podía caminar. Salí a pedir prestada una silla de ruedas y lo empujé para llevarlo a una revisión. Antes de entrar a la consulta, intentó agarrarme la mano con miedo. Me alejé sin mostrar ninguna emoción y se lo entregué a la enfermera. Le dije, «Simón, te espero afuera». Me miró y respondió, «De acuerdo». La puerta de la sala de reconocimiento estaba cerrada, él y yo estábamos separados, como si hubiéramos entrado en dos mundos diferentes. Todo estaba a punto de terminar, junto con su vida. Los resultados de patología no estarían listos hasta dentro de una semana. Así que me fui a casa a esperar y contraté a una cuidadora para que se ocupara de sus necesidades diarias. Se retorcía de dolor, incapaz de dormir, murmurando mi nombre y el de nuestra hija. Al escuchar las palabras de la enfermera, me divertí. Cuando nació, se quejó de que era una niña. Ahora a punto de morir, no para de corear su nombre. Una semana después, llegaron los resultados de patología y fui al hospital a recogerlos. Como sospechaba, ya era terminal, le quedaban como mucho 3 meses. Simon es de los que siempre le duele el estómago después de eventos sociales y suele tomar analgésicos. No supe cuándo empezó, pero siempre que comía algo picante le dolía el estómago y entonces tomaba analgésicos. Siempre supuse que era por entretener a los clientes, bebiendo alcohol hasta que le dolía el estómago.
Le insistí una y otra vez para que se hiciera un chequeo, pero no se lo tomó en serio. Este año le pedí a alguien que lo obligara a hacerse el examen, y cuando llegaron los resultados, me los enviaron, y solo entonces fue a hacerse las pruebas. Había tantas cosas sucediendo y era tan caótico que hacía tiempo que se había olvidado del chequeo. El médico le dijo, que el paciente haga lo que quiera, que coma lo que quiera. ¿A quién le importa lo que quiera hacer o lo que quiera comer? Solo quiero enviarlo de vuelta a su pueblo, entregárselo a sus padres, ni siquiera quiero acompañarlo en su último viaje. Con el resultado en la mano, caminé lentamente hacia la puerta. Mirando a la gente dentro, reprimí una sonrisa. Entré, le entregué el resultado a Simon y le dije en voz baja, cáncer de colonia, probablemente solo te quedan unos meses. Leyó las palabras línea por línea, y de repente me agarró el dobladillo de la ropa. Imposible, Lila, imposible, debieron haberlo diagnosticado mal. ¿Cómo es posible que tenga cáncer? No te diagnosticaron mal, este es el resultado del diagnóstico. Aparté su mano y retrocedí 2 pasos. Quien comete muchas injusticias se arruinará, debería saberlo, ¿verdad? Tartamudeó y se apoyó en el cabecero, la luz desapareció de sus ojos. Me di la vuelta y me fui. Si quiere quedarse en el hospital, que se quede. Si quiere ir a ver a sus padres y pasar sus últimos momentos con ellos, haré que alguien lo lleve. En resumen, no estaré a su lado. Regresé a casa, y el llanto de la niña despertó la única ternura que me quedaba en el corazón. Di un paso al frente, la tomé de las manos de la niñera y comencé a charlar con ella. De ahora en adelante en este mundo, solo mi hija y yo somos familia. Todas mis cosas le pertenecen. Nunca más ayudaré a nadie. Simon no regresó a su ciudad natal. Se queda abajo de mi apartamento todos los días, sin saber qué esperar. En las últimas 2 semanas, Simon había perdido mucho peso y tenía ojeras. Quizás le dolía el estómago, se agarraba la barriga a menudo. Bajé a comprar comida y de repente me detuvo. Lila, ¿puedo ver a la bebé? Zoe es mi hija. Te lo ruego, déjame verla. Lo miré, aparté su mano y de repente me reí. Cuando te acostaste con otras mujeres, ¿no sabías que llevaba a tu hijo? Cuando hablabas por teléfono en el baño, ¿no te diste cuenta de que tu hijo acababa de nacer? Ahora, cuando estás a punto de morir, ¿recuerdas que tienes un hijo porque tardaste tanto? Solo lo vi doblar ambas rodillas y arrodillarse a mis pies. Dijo, estoy equivocado, de verdad estoy equivocado, sé que me equivoqué. ¿Me dejarás verla una última vez? Las lágrimas brotaron de sus ojos, como si mostrara remordimiento. Pero si no hubiera enfermado, ¿habría sentido remordimiento? La respuesta es obvia, no, no lo habría sentido. Si Sophie le hubiera dado un par de gemelos, un niño y una niña, ¿se habría arrepentido? Claro que no. Incluso podría sentirse aliviado, pensando que abandonarnos a los 2 fue la decisión correcta. Al verlo comportarse así, fruncí el ceño levemente sonriendo mientras lo miraba. Cuando mueras llevaré a Zoe a tu funeral, pero mientras vivas, no dejaré que te vea. Avancé sola, dejándolo atrás. Él me siguió paso a paso, pero al instante oí a alguien entre la multitud preguntar, ¿quién es ese? ¿Por qué se ha desmayado? Me detuve y miré hacia atrás. Era Simón. Llamé al 120. Al poco rato, la ambulancia nos llevó a Simón y a mí al hospital. A pesar de los esfuerzos de reanimación, no pudieron salvarlo. Tenía la cara cubierta con una sábana blanca y ya no respiraba. Y yo, de pie en el mismo sitio, observé en silencio cómo lo llevaban a la morgue. Después de mucho tiempo, finalmente recuperé la cordura, con lágrimas en los ojos. Mis sentimientos eran algo confusos. No sentía alivio ni tristeza, casi no sentía ninguna conmoción en mi corazón. Llamé a los padres de Simon y les pedí que vinieran a verlo una última vez. Su madre se le echó encima y lloró sin parar. Se llamaba Simon, solo por su nombre se adivinaba lo que sus padres esperaban de él. Di un paso al frente para ayudar a su madre a levantarse y le dije en voz baja, «Mamá, quien murió ya no está, pero los vivos deben seguir viviendo. Simon no querría verte así». Lloró mientras me preguntaba, ¿cómo pudo pasar esto? Repetía esa pregunta una y otra vez. Es cierto que Simon me traicionó.
Pero también es cierto que su madre me trató bien. Cada año al volver a casa, me hacía ropa acolchada y colchas nuevas, solo se quedaba 2 días cada vez, y aún así, lo hacía todos los años. En esta vida no le debo nada a nadie excepto a ella. Lloró hasta desmayarse y la llevaron a urgencias. El padre de Simon mantuvo la cabeza gacha y me dijo: Lila, aquí no entendemos nada, te dejamos el resto a ti. De acuerdo. Respondí en voz baja. Organicé el transporte funerario y lo incineré. También compré un terreno para su tumba. El día del servicio conmemorativo, acudió mucha gente. La niñera se quedó a un lado sosteniendo al niño mientras yo les hacía una reverencia en la puerta. Cumplí mi promesa, después de su muerte llevé al niño a verlo. De ahora en adelante no se lo mencionaré al niño. Solo diré que tu padre, falleció prematuramente. Los que vinieron también le dejaron un ramo de flores a Simón. Enterraron las cenizas y todo volvió a la calma. Envié a los padres de Simon de vuelta a su pueblo natal y les di una gran suma de dinero para que pudieran disfrutar de sus últimos años con comodidad. Al marcharse, la madre de Simon me tomó de la mano y me dijo: Lila, este será tu hogar de ahora en adelante, debes volver a menudo. Lo haré. Respondí. Pero lo que pensé en mi corazón fue que a menos que enfermaran gravemente y necesitaran ser llevados a la ciudad para recibir tratamiento, no volvería en esta vida. Conduje el coche regresando lentamente. Ante mis ojos se encontraron recuerdos de mi juventud. De verdad nos amábamos de jóvenes y al terminar así, no pude evitar sentir algo de nostalgia. Si Simon no hubiera tenido una aventura durante nuestro matrimonio, habríamos sido una familia muy feliz de 3. La niña tendría un padre cariñoso y una madre que la ama. Desafortunadamente el pasado no se puede recuperar, todo ya es polvo.